Saludos nuevamente, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación React. Esta es la parte 2, donde vamos a dar continuidad para poder crear nuevos clientes. Por lo tanto, en la carpetita de clientes vamos a agregar un nuevo archivo que se llame agregar cliente.js y aquí vamos a crear nuestro componente React para que lleve el formulario y poder crear nuevos clientes. Import React from React. Vamos a importar nuestro cliente de Axios. Import Axios client from. Se encontraba afuera en la carpeta raíz, en la carpeta config, y aquí Axios client. Nuestra función se va a llamar, nuestro componente de función const agregar cliente, en el cual nuestro estado de componente state, va a ser nuestro objeto cliente. En el index era clientes, aquí va a ser cliente ya que va a ser nuestro objeto, y nuestro método va a ser set cliente es igual a use state, que fue el que nos hizo falta en la importación. Lo vamos a agregar use state. Entonces vamos a dar como valor inicial al cliente la estructura que tiene un cliente, los atributos que son name, lo vamos a dejar como, lo vamos a inicializar como vacío, last name, email, business, phone. Bien, este será el estado inicial de nuestro objeto, y aquí entonces vamos a generar el formulario que vamos a asociar a estos atributos, y posteriormente vamos viendo cómo poco a poco logramos que se puedan registrar nuevos clientes. Por lo tanto, aquí va la función return, y aquí vamos a agregar el formulario. Es un formulario regular, solamente que cuando se envíe o se le presione submit, queremos que se dispare la función que vamos a generar. Para esto, en el evento onSubmit vamos a decir que se invoque a una función que le llamaremos handleSubmit. Vamos a encontrar encontramos muchos ejemplos en internet donde los nombres de las funciones asociadas a los eventos se le ponen algún nombre, digamos en español, pero en algunas recomendaciones nos dice que las funciones asociadas a eventos lleven el prefijo handle click, handle submit, handle change, etc. Y aquí es lo que vamos a seguir. Por lo tanto, vamos a ir utilizando los estilos de Bootstrap, y aquí vamos a hacer un form group, hacer un div, y el class name es form group, dentro del cual va a haber un label, y este label vamos a asociarlo a un input. Por lo regular se les pone el atributo for, y aquí el nombre o el ID del input al que estamos asociados, para que cuando se le dé clic al label se ponga el cursor en el cuadro de texto o en el control asociado. En este caso lo vamos a asociar a name, y va a decir nombre.
nombre dos puntos. Cuando lo ejecutemos vamos a ver que nos va a decir un error por ahí, un warning, un error de que estamos utilizando form y en su lugar deberíamos utilizar form name, no, HTML form. ¿Por qué? Porque for es una palabra reservada dentro de JavaScript. Y aquí ahora sí vamos a poner nuestro input. Como va a llevar varios atributos, se sugiere ponerlos en diferentes líneas. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle type, va a ser text, class name, eso ya lo explicamos antes. Class name va a ser form-control, de acuerdo a los estilos de Bootstrap. Y aquí en name, pues va a ser el name, porque está asociado a ese atributo. Y le vamos a poner un placeholder que diga ingresar nombre. Y el valor le vamos a decir que se asocie al cliente y su atributo name. Por lo tanto va a ser value igual a client.name. Y como queremos que sea un campo requerido, le vamos a poner el required para que sea obligatorio llenarlo. Y bien, aquí tenemos nuestra primera parte del formulario. Nos hace falta el last name, por lo tanto, para ir un poquito más rápido vamos a duplicar y posteriormente haremos tal vez algunos cambios. Aquí sería apellidos y aquí ingresar apellidos. Y aquí sería last name. Bueno, también aquí tendremos que asociar a last name y el nombre del control igual a last name y listo. Tenemos nombre, apellidos, falta email, falta business y falta phone. Entonces aquí vamos a poner, en lugar de apellidos va a ser email y aquí en lugar de last name va a ser email y ingresar email. Aquí el type, en lugar de ser text, vamos a decirle que sea email para que el navegador nos ayude a validar o asegurar que el usuario ingrese un email. ¿Qué más nos hace falta? El business. Entonces vamos otra vez a duplicarlo. En lugar de apellidos va a ser negocio. Y aquí en lugar de last name va a ser business. O se quedó uno atrás. Ahorita lo arreglamos. Aquí sería nombre de empresa. Era empresa, no negocio. Empresa. Y va a ser business acá. Era email. Entonces ya está empresa, ya está apellidos, nombre. Falta el número de teléfono. Vamos a poner otro. Y aquí va a decir teléfono. En lugar de last name va a ser phone. Y aquí el type, vamos. Esto es más, tal vez no lo reconozca como teléfono, pero lo vamos a dejar de tipo phone. Ingresar teléfono. El teléfono le vamos a quitar el requerido, pero se lo podríamos dejar. Bien, entonces ya tenemos parte del formulario. Pero falta el botón. Sería otra vez aquí un botón. Esto podemos ir a la documentación de Bootstrap en componentes, donde están los formularios, y ahí encontrar el ejemplo del formulario que estamos empleando acá. Type va a ser submit. Class name, hay un class name que es btn
my-primary. Este va a tener el tono o la apariencia azul. Y aquí no era, era esto, aquí era guardar cliente. Y vamos a terminar el botón. ¿Listo? Entonces ya tenemos el formulario, pero aquí pusimos una función que aún no existe, la vamos a crear acá. Const handle submit es igual a, y acá en la función submit vamos a poner como parámetro que representará el formulario en sí, de donde vamos a ir tomando los datos. Y por lo tanto acá, para evitar que se vaya el formulario, vamos a poner e.preventDefault. Y posteriormente aquí seguiría guardar el cliente, es decir, enviarlo al servidor. Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a agregar nuestra nueva ruta. Se me olvidaba, no tenemos rutas aún. Cuando cargó la aplicación al inicio, por default estábamos jalando clientes. Sin embargo, vamos a agregar el router para que podamos ir navegando en los diferentes componentes de la aplicación, es decir, ir a clientes, ir a agregar clientes, ir tal vez a productos, y para eso vamos a hacer uso del router dump, que me recuerdo ya lo agregamos al inicio. No está. Entonces vamos a agregar la dependencia del router, el cual sería aquí en la consola. Podemos detener la aplicación o simplemente mandarlo a ejecutar así. Sería npm install --save react-router-done. Entonces instalamos la dependencia. Una vez instalado el componente de router, vamos a crear un archivo de rutas, el cual vamos a crear aquí en la raíz de la aplicación. En la carpeta src vamos a crear un archivo routes o rutas, lo dejamos como routes.js. en este vamos de igual forma a importar React, por React from React, y también vamos a utilizar elementos de la dependencia que acabamos de instalar, import, y vamos a agregar vamos a jalar aquí un elemento que es route y switch. De estos los vamos a tomar de React Router DOM. Vamos a generar la función con routes, vamos a llamar así, routes es igual a, y vamos a devolver. No va a tener dentro de una función return, por lo tanto ponemos paréntesis. Aquí vamos a meter un switch. Dentro del switch vamos a meter nuestra primera ruta, que va a ser el root. Queremos aquí que cuando entremos a la raíz de la aplicación, por default nos cargue el componente de clientes. Entonces, por lo tanto aquí le vamos a poner component, y entre llaves el componente que vamos a importar, en este caso va a ser clientes. Por ejemplo, aquí automáticamente me permite importar. Si le doy enter, lo reconoce y me lo importa. De lo contrario, tenemos que hacer la importación a mano y posteriormente utilizar aquí ese componente. Supongamos que no lo autoimportamos, vamos a importar el de agregar cliente. Import agregar cliente from components clientes, agregar cliente, y aquí vamos a agregar una ruta route stack path
que sea igual a clientes diagonal nuevo, y el componente que va a dispararse va a ser agregar cliente, y ya está. Pero no está de más generar una ruta que sea especial para clientes, si queremos manejarlo así, clientes, y también responda clientes. Entonces, una vez que ya hicimos nuestro archivo de rutas, bueno, aquí falta exportarlo, export default routes. Una vez que ya lo generamos, vamos a utilizarlo en el archivo app. En lugar de clientes, vamos a generar aquí un router que va a operar con el switch, y el switch es el que tiene las rutas. Entonces vamos a borrar esta línea y vamos a importar el archivo de rutas o las rutas. Import routes from punto diagonal routes. Pero para hacer uso del router necesitamos primero que nada importarlo. Por lo tanto, vamos a importar el componentes de React Router DOM, que es browser router, y le vamos a dar un alias as router, ya que en la mayoría de los ejemplos que encontramos se utiliza como router en lugar de browser router. Por lo tanto, vamos a seguir esos ejemplos. From React Router DOM. Y una vez que ya tenemos el router importado, aquí vamos a borrar clientes y ahora va a ser router. Y dentro de este router, perdón, a ver, aquí me estoy adelantando. Aquí estaba clientes. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es borrar clientes, y todo esto, el navbar va a tener los enlaces que nos van a llevar a clientes, a agregar cliente, editar cliente, etcétera. Y entonces esos van a ser parte del router. Por lo tanto, para que funcione nuestra aplicación adecuadamente, vamos a poner aquí el router, y dentro del router vamos a envolver este componente, y al final cerramos router. Y aquí van a ir las rutas, es decir, de acuerdo a la ruta que estemos visualizando o en la que nos encontremos, aquí es donde se va a desplegar el componente. Por ejemplo, si vamos a clientes, aquí routes va a representar clientes. Si le damos en agregar cliente, aquí va a representar agregar cliente. Vamos a ir viendo los cambios. Entonces, en nuestro navegador, a ver, tenemos un error, no contiene export. Ok, nos hizo falta. Entonces, agregar clientes, sí, efectivamente, export default, agregar cliente. Entonces, si vamos a nuestro navegador, ya está. Y si le vamos en la ruta clientes, ahí está, nos está cargando también los clientes. Y le damos en nuevo, ya está el formulario, pero actualmente no agrega un cliente. Vamos a hacer que se agregue el cliente y volvemos para agregar una ruta aquí en clientes, ya que actualmente no funciona. Bien, entonces, estando en agregar cliente, vamos a hacer que se envíen los datos del cliente al servidor. Por lo tanto, aquí en esta función de guardar cliente, vamos a implementar una más que se llame guardar cliente. Para no tener código espagueti acá, vamos a generar una función nueva, const, que se va a llamar guardar cliente. Es igual a una función arrow, y vamos a ejecutar nuestro cliente Axios cliente punto post, y aquí vamos a ponerle la ruta, que es diagonal customers
y el objeto que vamos a mandar será el objeto cliente que se encuentra en el component state, es decir, este. Una vez, como ese nos va a devolver una promesa, entonces cuando haya terminado de ejecutarse, vamos a comprobar aquí res y el response que tenemos aquí como res, vamos a validarlo, vamos a imprimir en la consola, a ver qué nos responde el servidor, console.log res y listo. Entonces aquí podemos decir podemos poner un alert que nos muestre qué es lo que nos responde también para que vea el usuario. res.data. Se supone que nos debe devolver un message. Vamos a ponerlo aquí y nos hace falta invocar aquí la función guardar cliente. Entonces aquí al momento de hacer submit vamos a llamar guardar cliente. A ver, vamos a corregir. Guardar cliente va a empezar con G minúscula aquí de igual forma y listo. Entonces ¿qué hace falta? Actualmente si llenamos el formulario, vamos a ver que no se pueden ingresar los valores. ¿Esto por qué sucede? Porque nos dice que estamos estableciendo la propiedad value como propiedad del componente sin un evento on-chain que se encargue de administrar los cambios en ese componente. Aparte también dice que necesitamos establecer un default value, ya que en esto vamos a ir aprendiendo o vamos aprendiendo en React que hay componentes llamados un control component. Significa que son componentes que no controla React, y los controlled components son los componentes que controla React, a través de los cuales nosotros asociamos una función on-chain y en lugar de establecer un valor ponemos default value y React se va a encargar de los cambios que ocurran. Por lo tanto, antes del handle submit vamos a poner una nueva const handle chain y esta va a ser la función que se va a encargar de guardar los cambios en cada una de las propiedades del cliente. Es decir, vamos a decirle aquí que se actualice el cliente, set cliente, y vamos a, por decirlo así, si cambio el nombre, last name, email, business y phone no deben de cambiar. Por lo tanto, vamos a conservar primero una copia de las propiedades del cliente, una copia del estado actual o del current state. Vamos a poner copia del cliente actual y aquí vamos a tomar del elemento en el que se haya disparado el cambio .target.name, que tome el nombre va a ser el que tenemos asignado en el atributo name de cada uno de los controles. Si hay un control que no tiene name, obviamente aquí no se va a producir lo que queremos que se produzca y vamos a ver que no hay cambios. Entonces asegurarse de que los input tengan un name asignado y vamos a tomar el valor de ese input e.target.value y con esto se va a ir actualizando las propiedades del cliente, pero antes necesitamos hacer los cambios. Entonces al input de nombre le pusimos default value en lugar de value y onChain, el evento onChain va a ejecutarse la función handleChain. Cuando ocurra un cambio se ejecuta esa función. Entonces cambiamos aquí también default value onChain igual la función handleChain
y aquí también default value on chain. Aquí también default value on chain. Acá nuevamente, perdón, ya estaba aquí, default value on chain y listo. Entonces, ahora sí, una vez que vengamos acá, llenemos el formulario, vamos a ver que ya se puede llenar. Creo que ya estaba entonces vamos a ponerle Lucas, Pepe Lucas, email, Pepe arroba le vamos a poner google.com, empresa, Google, teléfono, pues un teléfono. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver que el servidor ya nos respondió. Nuevo cliente agregado. Ok. Entonces, eso significa que sí se está agregando ya el cliente. Y aquí es de donde mandamos a mostrar un alert con la respuesta que nos haya dado. No se redireccionó a donde están la lista de clientes porque no le hemos puesto en redirección. Si le damos guardar cliente, vamos a ver que nos dice esto porque no trae un mensaje. Bueno, yo le puse la API que me devuelva un error, pero en caso de que si el cliente ya existe, aquí me devuelve el error que produce MongoDB. Sin embargo, se puede cambiar esto por mandar un mensaje y es el que vamos a poder desplegar acá. Bien, entonces acá podríamos decir que si se ha creado el cliente, entonces redireccionarlo. Es decir, si nos llega el mensaje de que se agregó el cliente, entonces podemos poner un if y poner esto, si existe este mensaje. Vamos aquí a redireccionar. Y para poder redireccionar, vamos a hacer uso de una parte del router, de la dependencia que instalamos, y tenemos que agregar aquí un import, un with router. Y vamos a utilizarlo como un componente que le llamamos, o una función HOC, High Ordered Component. Ahorita lo agregamos from React Router DOM. Lo vamos a usar como función para envolver nuestro componente agregar cliente, es decir, acá with router, y esto va a hacer que nos devuelva el componente agregar cliente pero con propiedades, y por lo tanto aquí vamos a poner props. Y acá donde dijimos que vamos a redireccionar, entonces vamos a hacer que se redireccione, y para eso vamos a usar el props, y ese with router nos proporciona una propiedad llamada history, y en esta podemos redireccionar, es decir, con la función push que trae, podemos decirle aquí que nos lleve a clientes. Entonces aquí si le damos Leo Cortés, su email es leo@fixmobile.com, y aquí fixmobile, teléfono, le damos guardar cliente, nos redireccionó ya. Entonces ya está aquí agregado el cliente, ¿correcto? Entonces podemos decir que ya tenemos al menos dos rutas válidas, clientes, o por cierto también el home, y también agregar clientes diagonal nuevo.
Listo, entonces hasta aquí ya tenemos agregar cliente. En el próximo video vamos a ver cómo le vamos a enlazar aquí con el poner las rutas en el navbar y que nos enlace a las diferentes entradas que tenemos en nuestra aplicación. Bien, continuamos en el siguiente video.